En clases anteriores estuvimos hablando referente a los cuentos de terror. El día de hoy hablaremos de los cuentos de terror, pero principalmente en el desarrollo de los escenarios de un cuento de terror. Los escenarios en un cuento de terror es muy importante recalcar lo siguiente. Que la palabra cuento viene de la palabra latina computus y significa cuenta. Es una narración breve que consiste en relato de un suceso de pura y total invención. Un cuento de terror entonces sería, por lo tanto, un relato literario y no oral, ya que si bien existe una amplia y una antiquísima tradición de cuentos con dicho tipo de contenidos, es importante conocerlo a través de sus partes. Un cuento de terror tiene una presentación, un inicio, el desarrollo, que nos cuenta totalmente lo importante. Posteriormente vendría el conflicto y por último el desenlace. No puede existir en ningún momento un arte sin un estilo. Entonces, el cuento de terror tiene sus características propias, la forma en que el autor plasma lo que escribe usando rasgos propios y particulares. El estilo de expresión y de la personalidad del autor es muy importante porque es el rostro del alma del quien escribe el cuento de terror. Hay un estilo directo. En él, la persona habla o escribe y repite textualmente lo que se ha dicho o él está diciendo él mismo. Él narra directamente los sucesos y muchas veces esto puede estar entre comillas o en guión largo. O en un estilo indirecto donde el narrador cita de manera indirecta a los personajes y al autor expone a su entender lo que sucedió en la narración y escribe su propia percepción de la historia. Entonces, en un cuento de terror hay un protagonista, es el personaje principal en el cual gira absolutamente toda la historia. De ahí vienen los personajes principales que junto con el protagonista no se puede quitar ni cambiar de una obra. Luego vienen los personajes secundarios, que son aquellos que pueden ser modificados en su historia y se alternan. Después los terciarios son aquellos personajes que aparecen una sola vez y desaparecen. Y los cuaternarios que solamente en algún momento dado no se ven, pero se mencionan. Vamos a hacer un poquito de historia. Los cuentos de terror utilizan fantasías creadas por personajes y los escenarios de su obra. Un escenario en un cuento es el lugar donde se desarrolla la acción y el acontecimiento. Por ejemplo, en un panteón, en un bosque, en una escuela, también podría ser en una cueva, en un salón o en una casa embrujada o aún en una calle totalmente solitaria. Hay en los cuentos de terror motivos muy recurrentes, porque este tipo de relatos a menudo tiene presencia de fantasmas, vampiros, monstruos o criaturas totalmente sobrenaturales. También hay asesinatos, robos, violaciones y situaciones traumáticas y angustiantes. También los cuentos de terror tienen elementos mágicos, sobrenaturales, demoníacos y religiosos.
Hay argumentos de venganza, justicia, descubrimiento de tesoros o de mensajes ocultos. El escenario de terror es el entorno donde ocurre la historia o suceso. Por lo tanto, es muy importante que en la narrativa del escenario se incluya información específica sobre el tiempo y el lugar. Por ejemplo, sucedió en Boston, Massachusetts. Puede ser una descripción, ¿verdad?, de una granja aislada, de una noche oscura. La descripción, entonces, es muy importante en la situación del entorno del escenario. ¿Por qué es importante? Porque el escenario proporciona un telón de fondo para la acción. Muchas veces, simplemente con la información que tenemos, nos adentramos en el clima de la historia y de su impacto emocional que va a tener para nosotros. Es muy sabido entonces que el crear un escenario es muy importante porque nos da información acerca del tiempo, el lugar, la forma de lenguaje, las imágenes vividas, los sonidos, los colores, los olores, a través de lo que conocemos como la descripción. En pocas palabras, para describir un escenario, tanto en la ficción como en la no ficción, hay que definir un lugar y un tiempo específico, dar pistas acerca del lugar y el tiempo proporcionándolo detalle, describir el interior de la habitación donde surgen las escenas, describir el tiempo y el entorno natural, tejer los detalles acerca del escenario y las descripciones de la acción. De esta manera obtendremos un escenario de terror muy específico y de esa manera nos adentraremos nada menos que en una historia de terror. Hemos descrito la importancia del escenario de terror. Esperemos que esta información que te hemos dado sirva para que realices tu trabajo.